El movimiento apostólico y profético tiene su nacimiento en las corrientes de los movimientos de palabra de fe que nació en los Estados Unidos, el cual se clasifica como una tendencia neopentecostalista para los estudiosos de las teologías sociales. Nace la idea para la década de los 80 y se ha generalizado solamente dentro de los movimientos de origen carismático y todos sus derivados. La iglesia protestante de corte histórico, como bautistas, presbiterianos, luteranos y reformados, la mayoría de ellos no sostienen este tipo de movimiento. La iglesia católica tampoco lo sostiene. Así que es una idea que nace solamente en un sector específico de la cristiandad y no en la totalidad de la cristiandad. Lo cual nos lleva a una gran pregunta. Si es tan determinante estos movimientos apostólicos y proféticos, ¿por qué en el más del 80% de la cristiandad no lo sostiene? Estos movimientos utilizan una mala interpretación de las palabras del apóstol Pablo. En Efesios sostienen que los apóstoles y los profetas son parte de los 5 ministerios que la iglesia debería tener hoy. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y por lo cual están vigentes para la iglesia tenerlos presentes en sus actividades eclesiales. La realidad es que la mayoría de la cristiandad no apoya esa interpretación. Para los intérpretes bíblicos, el término constituyó, de Efesios capítulo 4, determina que fue en un momento dado en el pasado cuando fueron establecidos estas personas con este título, pero que según Efesios capítulo 2 versículo 20, la iglesia debe su fundamento a estos apóstoles y profetas que fueron establecidos para aquel entonces. Las verdades de fe que creemos son herencia de lo que ellos enseñaron y las hemos recibido hasta el día de hoy. Así que es veraz que Dios constituyó apóstoles y profetas, pero a su vez ellos fueron fundamentos de nuestra fe y no existe indicio en los 2000 años de la cristiandad que alguien osara a proclamarse de esa manera. Ninguno de los sucesores de los apóstoles usó esos títulos, ya que entendían que solo estos, los apóstoles originales, tenían el derecho de ser llamados así. Así que si nos fijamos en la definición de apóstol, según Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, los requisitos eran específicos para ser apóstol. Y así que si aplicamos esta definición apostólica, nadie hoy día podría ser llamado apóstol. Muchos de los que ostentan este título se han autoproclamado apóstol. No ha sido parte de un consenso eclesial o porque cumplía con los requisitos apostólicos mencionados en Hechos capítulo 2, lo cual arroja gran duda sobre estos supuestos ministerios. El riesgo mayor de estos títulos es que pueden rayar en un control y manipulación de la audiencia. Muchas ocasiones ponen verdades extrabíblicas que no son cuestionadas porque él es el apóstol, desarrollando ciertas herejías que creen ser iglesia, pero que realmente no lo son. Además de la prepotencia que origina un título de esta manera, descartando la humildad y sentido de siervo que debe tener todo aquel que dice que ama al Señor. Y recuerdo en este momento, una vez estaba hablando con un pastor que fue a saludar a un llamado apóstol y el apóstol no lo saludó porque ya él no era pastor. Para él el pastor era uno que dependía de diezmos y ofrendas, y como él era apóstol, él no estaba ya en ese nivel. Así que lo que trae el título y genera la vanidad y el orgullo realmente es pecado, no es correcto. Así que pierde la perspectiva de ser un siervo del Señor que hace lo que el Señor le mandó a hacer, porque el título realmente es demasiado grande. Es muy peligroso sentar la unción sobre una sola persona. Primero, que no es bíblico. Todos tenemos unción, ya que el Espíritu Santo habita en todo creyente. Así que, como dato curioso, estos son los que más tienen arraigados los términos también de declaraciones y decretos. Lo que sí te puedo decir es que la iglesia tiene una función apostólica y una función profética. La iglesia es apostólica porque tiene la responsabilidad de predicar, plantar iglesia, levantar ministros, enseñar la palabra y todos estos componentes que son básicos y esenciales y hasta un mandato bíblico. También es profética porque, según el apóstol Pablo, predica la palabra profética más segura. Así que cuando tú y yo predicamos el evangelio, nos convertimos en profetas por función propia de la iglesia. Al igual que cuando plantamos iglesias o hacemos misiones, pero no por titularidad. Y te lo voy a repetir, somos apóstoles y profetas por la función inherente de la iglesia, pero no es porque yo tenga un título de profeta o yo tenga un título de apóstol. Así que
como ya viste, no es bíblica, es una práctica herética de un movimiento de gran arraigo universal. Además que por historicidad de la iglesia, estos títulos estuvieron reservados para los apóstoles y profetas señalados así en la Escritura. Por último, si buscamos estrictamente los requisitos dados en la Escritura y la forma de vida de estos, jamás serían compatibles con las formas ostentosas que se ven hoy en el Evangelio. Imagina un profeta que quiera profetizar y que todos los días lea el periódico, que sea influenciado por su medio ambiente, que vea noticias, la problemática social, que vea todas estas cosas y después venga con que Dios le reveló una gran palabra y la pregunta realmente, ¿qué va a profetizar? Cuando nosotros ponemos el caso de Samuel y muchos de los profetas del Antiguo Testamento, vivían aislados de la gente, vivían en el monte, vivían retirados. Por eso cuando Samuel específicamente bajaba a hablar con Saúl, Saúl se asustaba porque él sabía que si el profeta bajaba era porque Dios le había hablado y no porque necesariamente Samuel haya visto que él haya hecho algo mal. Así que el rey respetaba la palabra del profeta porque venía con mucha autoridad. Además, la otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿por qué estuvo esto oculto por 2000 años los teólogos que le dieron forma a nuestra fe cristiana? ¿Por qué estuvo esto oculto para los grandes formadores de la fe, para los grandes formadores del protestantismo? Y viene a salir en los últimos años. ¿Fue Dios tan perverso y tan malo que le ocultó a ellos que podían llamarse apóstoles y profetas también? Mas sin embargo salen estos tiempos. Los grandes teólogos de la cristiandad, oiga esto, los grandes teólogos de la cristiandad daban por dado estas cosas, entendían de dónde venía su fe y que no había necesidad de usurpar títulos que por modelo bíblico ellos sabían que no cumplían. Definitivamente estos títulos están mezclados con una heterodoxia inclinada hacia el hombre y no necesariamente hacia Dios. Son errores doctrinales que en mi opinión entiendo que todo creyente que se expone a esto tiene grandes riesgos que afectarán su desempeño correcto en sus prácticas de fe. Todo creyente tiene la responsabilidad de analizar esto a la luz de la Escritura. Todo creyente tiene la responsabilidad de analizar el efecto de estos títulos dentro de la iglesia y si cumplen el requisito bíblico, el cual sabemos que no lo es. Por ejemplo, cuando vemos el título de apóstol según Hechos capítulo 2, tenía que haber presenciado el ministerio de Cristo, tenía que haberlo visto, haber estado allí. Y yo creo que ninguno de los que tenemos hoy estuvo presente en ese tiempo. Así que no cualificaría para ese título. Es nuestra responsabilidad analizar los lenguajes y las formas que están saliendo en nuestra iglesia. Es nuestra responsabilidad hacer una buena apología para tener una cristiandad correcta y proyectarnos al mundo como debe ser. Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Puede encontrar artículos del pastor Eduardo Falto en su blog atmosferateológica.blogspot.com. También déjenos saber de usted y escriba a nuestro correo electrónico atmosferateológica@gmail.com.